Hay algo profundamente enfermo en el odio que surge sin una causa real. No es un concepto abstracto, ni una exageración dramática. Es una realidad psicológica que, con mucha probabilidad, ya has sentido en carne propia alguna vez. Alguien te mira diferente, te trata con desprecio, te sabotea sin una razón aparente. Y lo peor no es el odio en sí. Lo verdaderamente dañino es que tú terminas preguntándote qué hiciste mal. Te revuelves en la cama repasando cada interacción, cada palabra, intentando encontrar el momento exacto en el que fallaste. Pero aquí está la verdad, que casi nadie se atreve a decirte. No hiciste nada. El odio que recibes no tiene que ver contigo. Nunca lo tuvo. Es el reflejo distorsionado de algo roto en ellos. Algo que no pueden enfrentar. Algo que les duele tanto que necesitan proyectarlo en alguien más. Y tú, sin saberlo, te convertiste en su pantalla. Carl Jung entendió esto mejor que nadie. Pasó décadas estudiando la psique humana y descubrió algo brutal. Lo que odiamos en otros no es más que aquello que negamos en nosotros mismos. A eso lo llamó la sombra, esa parte oscura que escondemos bajo capas de justificaciones y una moralidad fingida. Cuando alguien te odia sin razón, no te está viendo a ti. Está viendo su propia sombra reflejada en tu existencia. Eso significa que el problema nunca fuiste tú. Tu simple presencia activa en ellos algo que no pueden soportar. Puede ser tu confianza, tu autenticidad, tu capacidad de avanzar sin miedo. Sea lo que sea que representes, les recuerda lo que ellos no son, y esa comparación los consume. El odio sin causa es siempre un autorretrato mal disfrazado. Pero vamos más profundo. ¿Por qué algunas personas se convierten en objetivos de este odio irracional? ¿Qué tienen en común quienes atraen el desprecio ajeno sin haberlo provocado? La respuesta es incómoda. Quienes son odiados sin razón suelen ser los que se niegan a encajar, los que no piden permiso para existir como son, los que avanzan sin disculparse. En una sociedad construida sobre la mediocridad colectiva, cualquiera que se salga del molde es percibido como una amenaza, no porque haga daño, sino porque su sola existencia cuestiona el statu quo. La masa no tolera eso. Prefiere destruir lo que no entiende antes que cuestionarse a sí misma. Jung lo explicó con una claridad casi quirúrgica. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, esas partes no desaparecen, se hunden en el inconsciente y desde ahí gobiernan nuestras reacciones. Proyectamos en otros aquello que no podemos aceptar en nosotros. Si alguien te odia sin razón, pregúntate qué ve en ti, que ellos no pueden ver en sí mismos. ¿Eres libre donde ellos están atrapados? ¿Eres auténtico donde ellos fingen? ¿Te mueves sin miedo donde ellos se paralizan? Cada una de esas cualidades se convierte en un espejo cruel para quien vive en la negación, y en lugar de mirar su reflejo y cambiar, prefieren romper el espejo. Tú eres ese espejo. Ahora bien, aquí está lo que realmente fastidia. Estas personas no actúan desde la conciencia, actúan desde el resentimiento. Friedrich Nietzsche tenía razón cuando dijo que el resentimiento es el veneno del alma. Es un odio fermentado, madurado en la impotencia, alimentado por la comparación constante. La persona que te odia sin razón está atrapada en un ciclo mental donde mide su valor comparándolo con el tuyo. Y cada vez que tú avanzas, ellos sienten que pierden terreno. No importa que no estés compitiendo. Para ellos, todo es una competencia. Y como no pueden ganarte en tu terreno, intentan destruirte en el suyo. El chisme, la manipulación, el sabotaje silencioso. Observa los patrones. Quienes te odian sin causa comparten comportamientos muy específicos, y reconocerlos es clave para proteger tu energía. Primero, nunca te confrontan directamente. Son expertos en el ataque lateral. Hablan de ti a tus espaldas. Distorsionan tus palabras. Construyen narrativas falsas sobre quién eres. Lo hacen porque la confrontación directa exige valentía, y ellos no la tienen. Su odio es cobarde por naturaleza.
Segundo, te deshumanizan. Dejan de verte como una persona compleja, llena de matices, y te reducen a un villano unidimensional, dentro de la historia que se cuentan a sí mismos. Necesitan esa simplificación para justificar su desprecio. Si te vieran completo, tendrían que aceptar que su odio no tiene fundamento, y eso destruiría la narrativa que sostiene su identidad. Tercero, y esto es clave, se sienten amenazados por tu indiferencia. Nada les molesta más que no reacciones a su veneno. Quieren verte caer, verte dudar, verte afectado, porque si no logran moverte, pierden poder. Jung diría que tu estabilidad les muestra su caos interno. Mientras tú avanzas sin drama, ellos se desmoronan por dentro, y esa diferencia los enloquece. Por eso intentan provocarte. Buscan la grieta, la debilidad, cualquier señal de que pueden romperte. Y cuando no la encuentran, escalan. El odio crece porque la impotencia crece. Cuarto, jamás asumen responsabilidad. En su narrativa siempre son las víctimas. Tú eres el agresor invisible, el culpable de su malestar. Esta inversión de roles es un mecanismo de defensa primitivo. Si admitieran que su odio nace de ellos, tendrían que enfrentar su sombra. Y eso exige una honestidad brutal que la mayoría no está dispuesta a practicar. Es mucho más fácil señalarte que mirarse. Es más cómodo proyectar que introspeccionar. Y así viven, atrapados en un ciclo de victimización autoimpuesto, culpando al mundo de lo que ellos mismos generan. Quinto, te envidian sin admitirlo. La envidia es el combustible silencioso del odio sin causa. No te odian por lo que hiciste, te odian por lo que tienes o por lo que representas. Puede ser tu paz interior, tu claridad mental, tu capacidad de decir que no, tu libertad emocional. Sea lo que sea, se convierte en el blanco. Y aquí viene lo retorcido. No quieren lo que tienes para sí mismos, quieren que tú lo pierdas. La envidia destructiva no busca elevar, busca arrastrar hacia abajo. Como no pueden subir a tu nivel, intentan llevarte al suyo. Schopenhauer lo advirtió con crudeza. La envidia es el más despreciable de los vicios, porque no busca beneficio propio, solo busca el daño ajeno. Sexto, y esto es demoledor, estas personas contagian su toxicidad, reclutan aliados, construyen tribus de resentidos. Necesitan validación externa para sostener su odio, porque un solo enemigo no es suficiente. Requieren crear un coro de voces que refuercen su narrativa distorsionada. Aquí está la trampa. Si logran convencer a suficientes personas, su mentira se transforma en una verdad social. No importa que sea falsa. Si muchos la creen, adquiere peso. Por eso es tan peligroso ignorar el chisme estructurado. No porque importe lo que digan, sino porque construyen realidades paralelas, donde tú eres el villano que necesitan que seas. Detengámonos en algo fundamental. ¿Qué haces cuando identificas a alguien que te odia sin razón? ¿Te confrontas? ¿Te defiendes? ¿Intentas cambiar su percepción? La respuesta es ninguna de las anteriores. Aquí viene una verdad incómoda. No puedes razonar con la proyección. Cuando alguien te odia sin causa, no te está viendo a ti. Está viendo su propia construcción mental. No existe argumento lógico capaz de desmontar eso. La proyección es inconsciente, y lo inconsciente no responde a la razón. Jung lo sabía muy bien. Mientras la sombra no sea integrada, seguirá proyectándose, y esa integración es un trabajo interno que solo ellos pueden hacer. Tú no puedes hacerlo por ellos. No importa cuánto te expliques o te justifiques. Entonces, ¿cuál es la salida? La distancia. No necesariamente distancia física, sino distancia emocional. Desengancharte de su narrativa, dejar de darle peso a su percepción, soltar la necesidad de ser comprendido por quien no quiere comprenderte. Esto no es frialdad ni indiferencia vacía, es conservación de energía. Cada minuto que inviertes intentando cambiar la mente de alguien que te odia sin razón,
Es un minuto que le robas a tu propia vida. Y aquí está el truco. Cuanto menos reacciones, menos poder tienen. El odio necesita combustible. Y ese combustible eres tú reaccionando, tú afectado, tú dándole importancia. Quítale el combustible, y el fuego se apaga solo. Pero hay algo aún más profundo. ¿Y si el odio sin causa no fuera solo su problema, sino también tu maestro? Jung creía que todo aquello que nos afecta tiene algo que enseñarnos. Si alguien te odia sin razón, y eso te remueve, pregúntate por qué. ¿Qué botón están presionando? ¿Qué parte de ti se activa ante su desprecio? Porque si tu identidad fuera completamente sólida, su odio te resultaría irrelevante. El hecho de que te afecte señala una grieta. No digo que el odio esté justificado. Digo que tu reacción revela algo sobre ti. Tal vez aún buscas validación externa. Tal vez sigues necesitando ser aceptado por todos. Tal vez tu identidad no está tan consolidada como crees. El odio ajeno puede ser un espejo incómodo que te muestra dónde todavía eres vulnerable. Ahora hablemos de lo que casi nadie quiere admitir. Hay personas que simplemente disfrutan odiando. No es que tengan traumas profundos ni razones complejas. Algunos individuos construyen su identidad entera alrededor del resentimiento. Son adictos al drama, al conflicto, a la sensación de superioridad moral que obtienen al señalar defectos ajenos. Jung llamaría a esto identificación con la sombra. En lugar de integrarla, la abrazan. Se convierten en la oscuridad que deberían estar trabajando. Y con estas personas, no hay redención posible. No porque sean malvadas, sino porque eligieron ese camino de forma consciente. Han invertido tanto en su odio, que soltarlo significaría perder su identidad. Y nadie abandona su identidad sin atravesar una crisis existencial brutal. ¿Recuerdas la última vez que alguien te trató con desprecio sin una razón aparente? ¿Notaste cómo no podías sacártelo de la cabeza? Repasabas cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando el punto exacto, donde todo se torció. Esa obsesión es la trampa. Mientras tú sigues dándole vueltas, ellos ya te olvidaron. Para ti es un misterio sin resolver. Para ellos fue un impulso pasajero. No les importas lo suficiente como para que su odio sea personal. Y ahí está la ironía brutal. El odio sin causa es impersonal por naturaleza. Eres intercambiable. Cualquiera en tu lugar habría recibido lo mismo. Esto no te hace menos valioso. Te hace irrelevante dentro de su ecuación. Y entender eso es profundamente liberador. Aquí viene la parte filosófica que cambia la perspectiva. Séneca escribió que nos afecta más lo que imaginamos que lo que realmente sucede. El odio de otros duele menos que la historia que te cuentas sobre ese odio. Construyes narrativas donde eres culpable, donde algo en ti provocó el rechazo, donde si fueras diferente, serías aceptado. Todas mentiras, el odio sin causa. No necesita tu participación para existir. Existe antes de que aparezcas, y seguirá existiendo después de que te vayas. Es un fenómeno autónomo, alimentado por conflictos internos que no tienen nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué sigues asumiendo responsabilidad por algo que nunca estuvo bajo tu control? La mayoría de las personas vive con miedo al rechazo. Es un miedo primitivo, grabado en nuestro cerebro desde tiempos tribales, cuando ser excluido del grupo significaba muerte. Hoy, ya no vivimos en tribus, y el rechazo no es letal, pero seguimos reaccionando como si lo fuera. Jung diría que aquí opera el inconsciente colectivo, patrones ancestrales que siguen activos sin actualización. El problema es que estos patrones no distinguen entre una amenaza real y una amenaza social. Para el cerebro primitivo, el desprecio de alguien equivale a una expulsión del grupo, y eso activa todas las alarmas internas. Pero puedes reprogramar esa respuesta. Puedes entrenar tu mente para diferenciar entre el rechazo que importa y el rechazo que es solo ruido. No todo merece tu atención emocional. Piénsalo así. Si 10 personas te rechazan,
y 99 te son indiferentes, ¿por qué concentras toda tu energía en esas 10? Porque el cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo. La evolución nos diseñó para recordar amenazas, no para celebrar lo neutral. Así terminas dándole más peso al odio que a la indiferencia benévola del resto. Eso es un error cognitivo masivo. Estás permitiendo que una minoría ruidosa dicte tu estado emocional, mientras ignoras a la mayoría silenciosa, que no tiene ningún problema contigo. Reajusta tus prioridades. El odio sin causa de unos pocos no debería eclipsar la paz que tienes con el resto. Ahora viene un giro inesperado. ¿Y si te dijera que ser odiado sin razón puede ser una señal de que vas por el camino correcto? Suena contradictorio, pero piénsalo con calma. Los mediocres no generan odio, generan indiferencia. El odio requiere energía, y solo gastan energía en ti cuando representas algo que les inquieta. Si nadie te odia, probablemente no estás haciendo nada relevante. Estás tan integrado en la masa que te vuelves invisible. Pero cuando te destacas, cuando te mueves con autenticidad, cuando dejas de pedir permiso, automáticamente te conviertes en un blanco. No porque hagas algo malo, sino porque haces algo diferente. Y lo diferente asusta, incomoda, desafía. Los grandes de la historia fueron odiados ferozmente en su tiempo. Sócrates fue ejecutado, Galileo perseguido, Van Gogh ignorado. Muchas veces, el odio sin causa es el precio de la autenticidad. Pero cuidado con romantizar el odio. No todo rechazo es una medalla de honor. Algunas personas son rechazadas porque genuinamente son insoportables, no porque sean visionarios incomprendidos. La diferencia está en la autoconciencia. Si recibes rechazo constante de múltiples fuentes, sin un patrón común, tal vez el problema sí está en tu conducta. Pero si el odio viene de un tipo específico de persona, si hay un patrón claro en quienes te atacan, entonces estás tocando una herida colectiva. Y eso es información valiosa. Te dice qué amenazas dentro del sistema, qué incomoda, dónde está el poder real. Volvamos a Jung. Él decía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, siempre genera conflicto, porque individuarte significa separarte de la masa. Y la masa odia la separación. La masa quiere conformidad, uniformidad, predictibilidad. Cualquiera que se salga de esa estructura es visto como un traidor. No importa que tu separación sea pacífica. No importa que no busques convencer a nadie. El simple acto de ser diferente es percibido como un ataque. Por eso la individuación es un camino solitario. Quienes realmente llegan a conocerse a sí mismos, lo hacen a costa del rechazo social. Y quienes eligen la aceptación social, lo hacen a costa de perderse a sí mismos. No hay un punto medio cómodo. Entonces, cuando alguien te odia sin razón, pregúntate, ¿qué parte de mí les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer? Porque esa suele ser la respuesta. Tu valentía les recuerda su cobardía. Tu paz les recuerda su caos. Tu autenticidad les recuerda su falsedad. Y en vez de hacer el trabajo interno de cerrar esa brecha, prefieren odiarte. Es más fácil, más rápido, más cómodo. El odio no exige introspección, solo requiere proyección, y la proyección es el deporte favorito de quienes huyen de sí mismos. Aquí va algo que quizá no esperabas. El perdón es innecesario. No porque debas cargar rencor, sino porque no hay nada que perdonar. Perdonar implica que alguien te hizo daño conscientemente, con una intención maliciosa dirigida hacia ti. Pero el odio sin causa no funciona así. Es ciego, automático, impersonal. Es como perdonar a una tormenta por mojarte. La tormenta no tiene nada contra ti. Simplemente está siendo tormenta. Lo mismo con estas personas. Están siendo lo que son. Y lo que son no tiene que ver contigo. Soltar la necesidad de perdonar te libera de la narrativa de víctima. No fuiste atacado de forma personal. Fuiste la pantalla donde proyectaron su dolor. Hay una diferencia enorme. Ahora, viene la parte práctica. ¿Cómo blindarte contra el odio sin causa?
Primero, construye una identidad tan sólida que las opiniones externas reboten. Esto no es arrogancia, es autoconocimiento. Cuando sabes quién eres, lo que otros piensen pierde fuerza. Segundo, desarrolla una selectividad brutal con respecto a qué voces permites entrar. No toda opinión merece consideración. Si alguien no ha caminado tu camino, su juicio es limitado. Tercero, deja de buscar comprensión universal. No todos van a entenderte. Y está bien. La comprensión no es un derecho, es un regalo ocasional. Cuarto, acepta que el conflicto es inevitable. Si vives auténticamente, chocarás con quienes viven detrás de máscaras. Es parte del proceso, no un error que debas corregir. Quinto, y quizá lo más importante, deja de darle explicaciones al odio. No le debes claridad a quien no quiere ver. Tu energía es finita. Inviértela en quienes construyen, no en quienes destruyen. Sexto, entiende algo simple y poderoso. El odio sin causa habla más del odiador que del odiado. Cuando alguien te desprecia sin motivo, están publicando su autobiografía emocional. No tienes por qué leerla. Y hay un último detalle que cambia todo. El odio sin causa pierde poder cuando dejas de necesitar amor universal. Mientras sigas buscando que todos te quieran, seguirás siendo vulnerable a cada rechazo. Pero cuando aceptas que ser querido por todos es imposible e innecesario, el odio deja de doler. Se convierte en un dato, no en una herida. Marco Aurelio lo resumió con precisión. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. No imites el odio. No adoptes el resentimiento. No te conviertas en lo que te hizo daño. Esa es la única victoria real. Entonces, la próxima vez que alguien te odie sin razón, agradécelo. Porque ese odio es un espejo invertido que te muestra tu progreso. Si te odian sin razón, significa que te moviste, que incomodaste, que rompiste moldes. Y eso, muchas veces, es exactamente lo que deberías estar haciendo. El mundo no cambia con gente cómoda. Cambia con gente dispuesta a ser odiada por hacer lo correcto. Tú decides de qué lado estar. Pero aquí viene lo que realmente separa a los conscientes de los dormidos. Reconocer que el odio sin causa puede ser un regalo disfrazado. Sí, un regalo. Porque te muestra con claridad quién no merece tu energía. Es un filtro automático que expone a las personas tóxicas antes de que puedan infiltrarse en tu círculo íntimo. Imagina cuánto tiempo y cuánto dolor te ahorras cuando alguien te muestra su verdadera naturaleza desde el principio. No tienes que descubrirlo después de meses o años de inversión emocional. Te lo sirven en bandeja desde el primer encuentro. Jung hablaría aquí de una especie de sincronicidad, como si la vida te protegiera a través de señales claras. Ignorarlas sería hacerlo bajo tu propio riesgo. La psicología moderna confirma lo que Jung intuía. Las personas proyectan cuando no tienen un vocabulario emocional para procesar lo que sienten. La alexitimia emocional, la incapacidad de nombrar sentimientos propios, conduce a exteriorizarlos como ataques. No saben que están celosos, entonces lo traducen como odio. No reconocen su envidia, entonces la disfrazan de juicio moral. No aceptan su inferioridad autopercibida, entonces la convierten en agresión. Todo odio sin causa es un grito desesperado de algo que no pueden articular internamente. Y tú estás ahí, siendo la víctima colateral de su analfabetismo emocional. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has malinterpretado el odio ajeno como una verdad sobre ti? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo con los ojos de quien te desprecia? Ese es el mayor error. Internalizar la toxicidad externa. Cuando permites que el odio de otros defina cómo te ves, ya perdiste el juego. Cediste el control de tu autoimagen a personas que ni siquiera te conocen. Y aquí está el dato brutal. La mayoría de quienes te odian no te conocen. Odian una idea, una proyección, una versión ficticia que construyeron en su mente. Esa versión no eres tú, pero tú cargas con las consecuencias.
La neurociencia ha demostrado algo fascinante. El cerebro humano está diseñado para completar patrones incompletos. Cuando alguien no te conoce, pero necesita odiarte, su mente llena los vacíos con información inventada. Proyecta intenciones que nunca tuviste, motivos que jamás existieron, características que nunca poseíste. Luego reacciona ante esa ficción como si fuera real. Esto explica por qué intentar explicarte es inútil. No están respondiendo a la realidad. Están respondiendo a su propia construcción mental. Ninguna cantidad de aclaraciones puede desmontar una narrativa que cumple una función psicológica para quien la creó. Jung también habló del concepto de sincronicidad negativa, cuando atraes repetidamente el mismo tipo de odio desde diferentes personas. Si esto te sucede, conviene mirar más profundo. No significa que seas defectuoso. Significa que hay algo en tu energía que resuena con la sombra no integrada de un tipo específico de individuo. Tal vez tu libertad amenaza a los controladores. Tal vez tu paz irrita a los caóticos. Tal vez tu éxito confronta a los mediocres. El patrón revela contra qué tipo de sombra colectiva estás chocando. Y esa información es poder. Te dice exactamente qué representas en el inconsciente colectivo. Ahora, una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Hay un placer oscuro en odiar. Suena perturbador, pero es real. El odio libera dopamina cuando se justifica moralmente. Cuando alguien se convence de que su odio es legítimo, experimenta una sensación química de superioridad moral que resulta gratificante. Por eso el odio sin causa siempre busca justificaciones después de aparecer. Primero te odian, luego buscan razones. El orden está invertido, pero la mente lo racionaliza hacia adelante. Esta inversión es lo que hace que el odio sin causa sea tan persistente. No importa cuánto cambies, siempre encontrarán nuevas razones, porque el odio precede a la razón, no la sigue. Aquí viene algo que cambia por completo la perspectiva. El odio sin causa es contagioso. Se propaga como un virus social. Una persona te odia, comparte su versión distorsionada con otros, y de pronto tienes a un grupo entero en tu contra. Ninguno de ellos te conoce realmente, pero todos han adoptado la narrativa del primer odiador. Esto es especialmente peligroso en entornos cerrados como familias, trabajos o comunidades pequeñas. Una vez que el odio se instala, crear una reputación paralela que lo contradiga se vuelve casi imposible. Por eso, la mejor defensa es la distancia, ya sea física o emocional, antes de que la infección se propague. La filosofía estoica ofrece aquí una herramienta poderosa, el juicio de valor. Epicteto enseñaba que nada es bueno o malo por sí mismo, sino que es nuestro juicio el que lo convierte en tal cosa. Cuando alguien te odia sin razón, el hecho en sí es neutral. Es tu interpretación la que lo transforma en algo doloroso. Si cambias la interpretación, cambias la experiencia. El evento no desaparece, pero su impacto emocional se reduce drásticamente. Y aquí cerramos el círculo. El odio sin causa no es una sentencia sobre tu valor. Es un síntoma de conflictos internos ajenos. Una reacción automática ante lo que representas. Una señal de que estás tocando fibras que otros prefieren mantener dormidas. No tienes que corregirte. No tienes que explicarte. No tienes que encogerte para encajar. Solo tienes que seguir siendo quien eres.